Perfecto. Lydia is just doing a bit of the presentation, Anders, and she's explaining that you're here to give us some very valuable information on some certain clips that many of us have got incorrect information about, and that you can give us a bit of new information to get our mind going and seeing that we've been thinking Yes. things in the wrong way. Yes, I think that's a relevant start, meaning that there is a history, of course, to this picture, and this trim was originally from the UK. It became an approved show clip in the UK in the 70s. Vale, él va a explicar un poco de la historia de este corte, el cual empezó en el Reino Unido y fue aceptado como corte de raza en el Reino Unido en los años 70. Back then, the UK, or England in particular, was the leading dog country of the world. So Scandinavians in general traveled to the UK to look at dogs, buy dogs, go to dog shows to study, and some of them also were working in the English kennels, in the English poodle kennels. Él nos comenta que en aquel entonces era el Reino Unido, más bien Inglaterra, el líder a nivel mundial de todo lo que es cría de perros, competiciones, exposiciones, y que muchos escandinavos se trasladaban hasta allí para bien competir o comprar perros, aprender, etc. O sea, gente escandinava se trasladaba allí. Entonces ya Exacto. estamos viendo los orígenes de ese nombre. De momento, Sí, ¿no? Vale, exactamente. seguimos. Es interesante. Ok. And consequently, the Scandinavians traveled back to Scandinavia. And when I say Scandinavia, I actually mean the Nordic countries. I talk about Norway, I talk about Sweden, and I talk about Finland. Because those countries were isolated from the rest of Europe back then because of quarantine and because of rabies restrictions. Ah, él dice que una vez que todos estos escandinavos aprendían, compraban, hacían sus quehaceres en Inglaterra, ya volvían a su país natal. Cuando habla de escandinavos, habla tanto de noruegos, escandinavos, todo lo que son los países del norte de Europa. ¿Por qué? Ok. Porque en estos años era cuando estaba la rabia. Entonces ellos estaban en ese momento excluidos en cuarentena del resto de Europa. I, for instance, couldn't go to show my dogs in Denmark or Germany or Poland or on the European continent because when I was going to travel back to Scandinavia, my dogs would have to be put in a 4-month-long quarantine just to get back Wow. into to the country. Él, por ejemplo, en concreto, que ya en estos años estaba muy adentrado en lo que es el mundo del perro, él, por ejemplo, no podía ir a exponer sus perros ni a Alemania, ni a Dinamarca, ni a España, ni a nada. ¿Por qué? Porque si él salía de su país, al volver a entrar, todo perro que hubiese salido tenía que estar 4 meses en cuarentena En cuarentena, claro. bajo el gobierno. Ok, vale. So it actually meant that breeders and groomers were quite isolated from the rest of Europe, meaning that there was a concentration of some fantastic groomers, some fantastic breeders, and the competition was quite fierce between the Norwegians, the Swedes, and the Finns. Dice que debido a todo esto, a la cuarentena a la que ellos estaban expuestos, unos groomers y criadores de muy buena calidad, gente con mucha inteligencia, tenían una gran competición entre ellos, entre lo que son los noruegos, los suecos, Se los reunieron las finlandeses. mejores peluqueros, las mejores razas, ¿no? De Claro, entendido. pero
tenían que competir ellos contra ellos porque no podían moverse por lo que era el resto de Europa. Ah, ok. Vale. And I certainly don't want to offend the Brits or the English, but the Scandinavians weren't totally impressed with the way that the dogs were presented in the UK. They thought the dogs were generally too heavy, had too much hair, and the Scandinavians started to change the style of the dogs' trims. Dice que obviamente con todo el respeto, sin faltar el respeto ni herir los sentimientos de ningún británico ni ningún inglés, no me doy por ofendida. Cuando los escandinavos iban a Inglaterra, como que no se sentían del todo satisfechos con la manera de sacar a los perros a las exposiciones, que los veían muy pesados y con mucho, mucho pelo para lo que era su gusto, para lo que ellos interpretaban como la elegancia de lo que es el caniche. Entonces ahí empezó una adaptación a su manera de lo que es el corte. Ok, ahí empezó ya a transformarse, ¿no? Exacto. Ok, transformation. Sure. The Scandinavian groomers or the Nordic groomers wanted to bring in more style. They wanted to get more angulation. They wanted to give the dogs more necks, more style, and just to stylize the whole packet, the whole clip as such. Los escandinavos, o más bien dicho, los nórdicos, lo que querían era conseguir más estilo, más elegancia, meterle más angulación, más cuello, que el performance del perro fuera más espectacular en sí, el corte en general. So, subsequently, was that the Scandinavian groomers developed a style of their own. They developed a style that was very particular to the Scandinavian countries because still we could not show our dogs outside. Entonces, lo que hicieron los escandinavos fue empezar a hacer su propia interpretación de lo que es el second puppy, metiéndole todos estos toques y diferencias que a ellos particularmente les parecía una mejor manera de hacerlo, que igualmente en estos años no podían competir contra el resto de Europa. Las exposiciones y las competiciones de peluquería interna. eran entre ellos. ¿Por qué? Porque Fue seguían en interna. cuarentena por En la rabia. cuarentena. Ok. And of course, we had some extremely important groomers, poodle groomers in the Nordic countries. And personally, you know, I was just a young man, a teenager, when all of this happened, and we had groomers like Astrid Jäski, who had the top score kennels. We had Mila Martens in Finland of the Mila Martin poodles. They were exceptional groomers. They were developing, they were testing lines. They brought in a totally new style to these trims and became trendsetters. Uy, aquí me perdí. En estos años, él aún era, como decimos aquí, un mozo, un hombre Adolescente. joven, He adolescente, empezando a escuchado, eso sí. crearse, aprendiendo muchas cosas todavía. Y en los países nórdicos habían unos groomers muy, muy, muy potentes. Como, excuse me, Anders, can you say the name Sure, of of two course I can. groomers that Yeah, you mentioned? sure. One of the most important is Astrid Jäski of Astrid. Astrid Jäski, yes. A ver, ¿Me From escuchan? hola, Hola, ¿me escuchan? escuchan? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hola. Ahora sí. Yo a Vale, ti sí. porque He he resuelto. He podido resolverlo. al Al problema de problema de audio. audio. And Sí, pero the second one was Mila Martens from Finland of the Mila Marten poodles. Mira. Andrzejewski and Mila Martens. Maila. and Maila Martins from Finland, Yeah. de Finlandia. Eran groomers de Your los top. reference groomer for you.
Absolutely. Absolutely. They were fantastic teachers. They were, when I saw Astrid groom a poodle, it was like I had arrived in Fantasyland. She was like a wizard with coat. The way she stylized, the way she clipped the dog, it was fantastic. I still get goosebumps. Dice que él viendo a Astrid cortar o preparar un caniche, para él era entrar en el mundo de la fantasía literal, que lo recuerda a día de hoy y se le ponen los pelos de punta, que es como si fuera una maga con el manto para Qué él. bueno. And of course, Astrid was a very she thought about the future. She had so many people around her that she inspired. And she also started a magazine by the name of the Scandinavian Poodle Magazine. Dice que ella era una mujer que no estaba estancada, que veía mucho más allá en el futuro, tenía mucha gente a su alrededor a la que influenciaba mucho y enseñaba mucho, incluso llegó a hacer su propio revista que se llamaba El Caniche de Escandinavia. No nada que ver con el corte, sino el estilo que ellos tenían de ver el caniche allí. Okay. And this magazine was all in English. And this magazine we started to spread that outside Scandinavia and started to inspire groomers in other parts of Europe and in Russia. ¿Puedo Dice que sí, decir lo que ha claro. dicho? Creo que ha dicho Sí, que esta claro. revista servía como inspiración para otros groomers en Europa y en otros países. ¿Puede ser que haya dicho algo así? Exacto. Al principio era una revista nacional, la llevaron al extranjero y en Europa empezó a tener mucha influencia sobre los peluqueros y los criadores. Hoy en día esta revista se puede conseguir, Rachel, ¿se puede adquirir esta revista o ya no? Pregunto. Anders, nowadays, is it possible to get a copy of one of these magazines, or is it No. like something impossible? Well, I still get this question. I took over the magazine after Astrid had finished. She didn't want to work with the magazine anymore, and I was a graphic designer. So I took over the magazine maybe 10 years after she had started it. And the magazine was spread even more. And the magazine was only published every second to third year, but it was like a Bible. And then we actually stopped producing it in 2010 because internet had become so powerful and influential. So people stopped advertising. So we decided we are not going to do this anymore. And it's hard to get copies, but I still get questions. Where can I get this magazine? Where can I get this magazine? Dice Anaí que no eres la última la primera y probablemente no seas la última que le sigue preguntando a día de hoy que si es posible conseguir una copia. Nos explica que él era diseñador gráfico de la revista y luego ya se quedó con lo que es el título de la revista y le pertenecía a él. La revista dejó de producirse en el 2010 y dice que sí es verdad que era una revista que ellos sacaban cada 2, 3 años, pero más que una revista era una biblia, porque tenía un grosor bastante importante, que es muy difícil, es muy, muy difícil conseguir a alguien que tenga uno y decidieron pararlo, obviamente por la rapidez con la que salió el internet y ya la gente no ponía el mismo interés ni la misma kioscos y librerías y demás en publicitar lo que son revistas. Entonces ya tomaron la decisión que la mejor vía era el internet. Vale. The reason why I want to clarify this
and why I think that groomers often have the wrong name for this clip is that this clip was only interpreted by Scandinavian groomers. They never named the clip as such. They were inspired to change it, but the clip as such has never been called the Scandinavian clip. Vale, lo que quiere aclarar, que es muy importante sobre lo que va esta entrevista, es que él cree que la confusión de llamar a este corte un escandinavo es porque la influencia tan grande que hubo en la interpretación escandinava de un second puppy, que sería lo que explicamos antes, unas líneas más elegantes, menos pelo, más angulación, más top, más cuello. Es una interpretación de lo que el escandinavo hace con un second puppy, pero que este corte nunca en la historia ha tenido el nombre de second puppy, ni nunca se ha clasificado, de escandinavo, perdona, nunca se ha clasificado como tal. Correcto, Rachel. Confieso que yo siempre le he dicho que hago el escandinavo y nunca más lo voy a volver a decir. No lo voy a volver a decir. It's because Lydia's poodle is in this quote, Sure. and she'd always named it the Scandinavian. Sure. It's how we've always been taught to name it. Yeah, of course, and you know, there is so much confusion, and that's why I want to move on to explain the historical background to this clip, since it was a transitional clip. It was a second puppy clip, because in the 70s and parts of the 80s, we had very strict show rules. Okay. Que para él es, por eso es tan importante explicar la historia de transición de este corte, porque en los 70 y algunos años de los 80 las normas y las reglas en las exposiciones eran muy, muy, muy estrictas. And when the dog was 12 months old, we showed it as a puppy in the puppy classes. And back then we could even compete for the CAC when the dog was 6 months old. So we started the dog when he was 6 months old, and we competed with it up until it was 12 months old. But when the dog had reached 12 months old of age, we had to cut the dog into the traditional clips called Continental. Continental, okay. English. 8 months? No, 12 months. A los 12 meses él se hacía el explica Continental. que Sí. hasta los 12 meses tú tenías la obligación de llevar al perro en el first puppy. Incluso en esos años, perros entre 6 y 12 meses podían optar al CAC, cosa que ya a día de hoy no ocurre. Una vez cumplidos los 12 meses el perro, estaba en la obligación de pasarlo a un corte aceptado por la FCI. Y ahora explica cuáles eran. Okay, start. And as I said, English saddle clip. Silla inglesa. And the clip that back then was called the Toilette 60. Vale, los cortes aceptados eran la silla inglesa, el Continental y el corte que en aquel entonces se llamaba Toilette 60. Yes, the Toilette 60. The Toilette 60 later became the modern clip, the Scandinavian clip, and the Terrier clip. Ya años más adelante, el Toilette 60 se convirtió en las dos divisiones que nosotros conocemos a día de hoy, que serían el moderno y el Terrier o escandinavo. Three names pasaba la otra, for the same clip.
diapositiva para que lo muestre. Do you want us to put on the second image, Anders? Just a second. I'm sorry. I talk Okay, loud. okay. It's okay. It's okay. No, I love listening. Yeah. Again, the breed standard for poodles in the FCI countries have been changed a number of times. And in 2020, the name for this clip became the puppy clip. For which clip are you, the name for which clip? I am now talking about the official name for the historical clip named Second Puppy. Oh, okay. If you look at the slide, you will see my explanation. Historical name Second Puppy. The current name for this clip is now Puppy Clip. Vale, vale, vale. En aquel entonces, el que nosotros conocemos hoy como el first puppy era el second puppy y luego era el corte ya de adulto. ¿Qué pasa? Que han habido muchas modificaciones en muchos países que pertenecen a la FCI, lo cual ha sido bastante difícil de comprender en el paso de los años porque cada uno vamos aprendiendo en tiempos diferentes. En el 2020, en la modificación que hubo en aquel entonces, fue cuando ya se nombró el second puppy y el first puppy diferenciado. Vale. Correct. And in the mid-80s, around the mid-80s, this clip became an acknowledged clip for any age. Más o menos en los años 80, este corte fue ya un corte aceptado para perros de cualquier edad. Cualquier Tú edad. podías Ok. presentar a un perro en ese corte ya con cualquier edad, ya en edad Si adulta, tenía pelo fuera para hacer de, el corte, daba tú igual la podías edad. Ok. hacerlo. It became a very popular show clip. Y sí, Y fue se muy hizo popular. un corte muy popular. Because if I'm correct, a dog that isn't totally correct in bones, muscle, angulations, it's a lot easier to show a dog in a second puppy than in a continental, right? Well, sort of. That's another conversation that you and I can have. I have a lot of Okay. opinions. I have a lot of Okay. opinions about that. ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Porque yo le pregunté, según yo he escuchado muchas veces, que presentar un perro en show cuando no es morfológicamente del todo correcto en cuanto a angulación, musculatura, posicionamiento de los huesos, no es el perro perfecto, es como más fácil tapar con pelo que tenerlo todo descubierto. Y me contestó que me puede dar muchas largas respuestas a eso y que podemos tener otra conversación Vale, sobre ok. eso sin Ok, ningún ok. problema. Es un tema muy largo el tema del caniche. Tendríamos que ver de un poquito ir avanzando porque Tenemos que Podríamos hacer una hacer- serie para hablar de Podríamos todo. hacer un programa Hacer- de cada raza. Ojo. pues We would sí, need ¿no? I'll say that Hoy we toca el would need a caniche. series. Sorry. Tocaría otra raza. Ok. Well, Rachel, to continue on with your question, it's still a very relevant question, what you're saying. Yeah. And the thing is that when I started out in this game, most show poodles were professionally groomed by professional groomers, but the breeders kept more and more dogs, and it became expensive to show dogs, to travel with dogs. So Yes. more and more breeders started to groom their own dogs. And this clip was a lot easier to do compared to the technically very advanced English saddle and also the Continental. And I mean, hello, we were talking about Scandinavia. It was cold in Scandinavia. Yes. Okay. Él me dice que con el paso de los años, en aquel entonces, cuando estábamos hablando de todos estos inicios, la vida no era tan cara como era ahora y
los criaderos se podían permitir básicamente todos un groomer de muy alta calidad para preparar a sus perros. En cambio, los años pasan, la vida se hace más cara y cada vez los criadores tienen más y más cantidad de perros en sus criaderos. Entonces, ¿empezaron a qué? A preparar los perros los propios criadores. Y es mucho más fácil aprender a hacer un second puppy que los en aquel entonces permitidos silla inglesa o continental, que son mucho más técnicos. Ok. Vale. Aquí Aquí vemos vemos la la transición, transición, ¿no? ¿no? Del Del corte corte de Sí. lo de que lo que sería sería un 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 puppy puppy a un a un second second puppy puppy a un a un continental. continental. She's going to move on to the second Second, sure. image now that Absolutely. explains the transition. Sure. So, according to the old rules, this was a transitional clip from the puppy clip, the first puppy clip, and the deciding factor was, of course, the amount of neck hair the dog had. Dice que según la normativa vieja, esta era la transición del papi a el corte de adulto. La gran diferencia, toda la cantidad de pelo que se necesitaba para montar aquel top. Vale. As soon as the dog had enough neck hair, which normally was around, for the smaller varieties, around 8-9 months, and for the standards, around maybe 11-12, and so on. And as soon as the dog had enough neck hair, we started to put a jacket in, and we started to clip out trousers. There must be a definition between the trousers and the jacket. Que una vez que los perros ya empezaban a tener suficiente pelo para montar en el cuello, para montar ese top, ya en razas pequeñas, medianas, aproximadamente a los 8 o 9 meses, ya en un gigante 11, 12 hacia adelante, dependiendo del pelo que haga el perro. Y ahí ya, una vez que empezaban a tener suficiente pelo para montar ese top, ya se empezaba a construir lo que él llama La chaqueta, lo que chaqueta. nosotros conocemos como Es globo. globo. Y Exacto. el pantalón de la pata. Tiene que ser muy marcada la diferencia entre lo que es el globo, chaqueta y el pantalón. And Perfecto. of course, as soon as the dog had enough neck hair, we just shaved off the hair on the front legs, and we shaved off the hair on the back legs, and we could focus on the jacket to get more and more hair on the dog. And with the English saddle, we of course put in the top part of the English saddle and the second bracelet, so it was an English saddle. The English saddle clip has unfortunately almost disappeared. Y una vez que tuvieran pelo suficiente en la parte de arriba, ya o bien para hacer una transición a continental, se afeitaba la pata delantera, se afeitaba el cuarto trasero, se formaban las bolas y ya te Ya. concentrabas en lo que era el globo y el top. O para hacer la silla inglesa, afeitabas donde tú necesitaras para hacer tu bracelete y igual, concentrado en lo que es la parte de arriba, que es lo potente, lo que lleva su mantenimiento. Dice que muy a su pesar, ya en estos años que estamos actualmente, la silla inglesa prácticamente Ya está ha perdiendo. desaparecido. Sí, sí. And I still, after all these years, with every new dog that I have and keep, it follows exactly the same regime. First puppy, then second puppy, and as soon as the dog has enough neck hair, I cut the dog out, or I leave the dog in the second the puppy clip. The standard poodles normally always go into
continental, while my mediums, stay in the same clip. Dice que él, aún pasado todos estos años, que ya hemos visto todos los perros y premios y cosas en las que ha participado, sigue manteniendo esa forma de transición a rajatabla. Sí, es verdad que ya, por lo general, a grande porcentaje, sus caniches gigantes pasan first puppy, second puppy y a continental. Y sus medianos van first puppy, second puppy y lo deja en el second puppy. Qué Vale. guay. Nena, qué bien Rachel, lo haces, aquí, Rachel. Ay, me Cantas. da vergüenza. Pues lo estás haciendo súper bien. Me estás Es dando la una primera envidia. vez que hago esto. Muy bien, muy Yo bien, decía a muy mi bien. madre que no voy a saber las cosas de los perros en inglés. a ver, en esta imagen estamos viendo unas proporciones correctas, ¿no? We Ajá. have a slide before that one. There is one called Same Dog, Different Ages, which I think is crucial. Dice que antes de ese tiene que ir el que te pone Same Dog, Different Ages, que es el mismo perro a Las diferentes diferentes edades. edades. A ver, dame un segundo que lo busco. A ver, ay. Es que esto está siendo difícil para mí, ¿eh? No la tengo esa imagen ahora cargada. Sí, Sí la la vimos a tenía, ¿no? ¿Cuál mediodía. era? Ahí. Esta no, esta A ver, no. esa no, esa es la de No, antes. it's the next one. La otra, la que hay todo de Que ¿Esta? hay como ¿Esta? 6 imágenes. Yes, Ahí, yes, ahí, yes. Ok. ahí. So this slide shows the same dog throughout different ages, and how I start to shape, or how any groomers should start to shape this clip. The top pictures show there is not enough neck hair and you cannot put a jacket in. The dog will look totally ridiculous if you do. Estas imágenes lo que te van enseñando es un mismo perro en diferentes edades, la cual para él, bajo su visión, cualquier groomer con perro propio o criador con perro propio debería de pasar por esta transición. En las imágenes de arriba se ve el perro que no tiene suficiente pelo en el cuello ni en la cabeza para montar un top y tampoco para hacerle un globo chaqueta, que si lo intentases con esa cantidad de pelo, el perro se vería ridículo. Yes. Yes. Okay. So, and the bottom pictures will show you around, as I said earlier, 9-10 months. As soon as there is enough neck hair, boom, the dog goes into a jacket and trousers, and then you have the trim. Y las imágenes de abajo, lo que veníamos hablando hace unos minutos, a partir de los 9, 10 meses, desde que el perro tenga suficiente pelo para pasarlo al corte, tijera y al corte bien hecho, con su pantalón, su chaqueta, su cuello y todo lo que debe de tener este clip. Muy bien. Qué bien. Es que estoy muy ansiosa por mostrar la imagen que ha generado un poco de no polémica, sino de sorpresa cuando nos ha dicho cuál es el nombre verdadero. Y es este corte, que todos lo conocemos Es como German Scandinavia, Clip. ¿no? Yes, this is the Scandinavian clip. Este es el escandinavo clip. ¿Cómo se llega a este corte? A How definirlo como does Scandinavian this clip. clip appear? Where does it come from? Where does the name come from? Where does it come from? Well, there are different historical backgrounds, but none of them are really relevant. The whole thing started again back in Scandinavia, and more so in Stockholm, the capital of Sweden. Dice que hay muchas versiones, muchos hilos de donde aparece este corte,
pero todos van a Escandinavia y a Estocolmo, capital de Suecia. There were a group, or I should say, influential two women breeding standard poodles who started to develop a style. They interpreted the breed standard in a certain way and started to create a style that was known as the Toilette 60. Habían dos mujeres muy influenciables, las cuales empezaron a crear su propio estilo, su propia interpretación del estándar, de lo poco que te dice el estándar, y más en aquellos años de dónde debe estar el pelo y cómo debe estar el pelo, y crearon el corte del cual hablamos antes, que sería el Twilight 60. And remember, the borders were still closed. The Scandinavian countries were totally isolated. We had no influences from outside. Everything happened within our borders. Y recordemos que ahí seguían en cuarentena, seguían aislados de cualquier país a sus alrededores. No había internet como lo hay a día de hoy, tan fácil y de manera tan a mano de cualquiera. Entonces, ellos no tenían influencia de ningún otro país que les entrase tampoco. O sea, Entonces, creadores ahí se empezó a innatos. crear su propia interpretación del estándar de lo que a ellas les parecía correcto. Yo creo que este arreglo lo inventaron también cansadas de hacer el top y dijeron, esto hay que hacerlo más fácil. It's more easy this arreglo. She's saying that this clip, maybe they were like, oh my God, I'm tired of all this hair on the neck. It's going. Let's make the Toilet 60 as powerful people, influencing people, and wanting to do new things. Well, she's totally correct, because, you know, it was very difficult to motivate buyers of standard poodles to put the amount of work it takes to maintain the standard poodles. Anyone who has had a standard poodle in full coat know how much work it is. So of course this trim was a very appealing option. Dice que claro que sí, Lidia, está totalmente en lo correcto. Sobre todo que este corte se empezó en caniche gigante y convencer a un comprador que no sea criador profesional y tenga un trabajo, una familia o cualquier otra cosa que hacer, convencerle de mantener todo ese pelo en un gigante es bastante difícil. Entonces, este corte ya es como una golosinita para vender el Anders, perro, I obviamente. now, because I have two dogs with a second puppy, and I now every week come and prepare her hair, ¿no? Hair de pelo. Yeah, sure. Well, I know. let me tell you Rachel, something. Dile que hay otra opción ahí ahora, que son los asiáticos. ¿Qué opina de los cortes asiáticos en los gigantes? Vale, ahora se lo pregunto. So what were you saying? I've got a ¿Qué me question for you decía? after. Sure. Carry on what you were saying, Anders. Oh, because sorry. I don't want to interrupt you. Well, what I was going to say, that yes, it's a lot of work, and when you have been doing it for as long as I have spent my life in a bathtub. Ha Dice gastado toda que su sí, vida. que tiene toda la razón, que es mucho trabajo. Dice que le ha pasado su vida en una bañera, literal. Ay, me too. Yeah, it's a lot of work. So yes, of course, people really love this trim. It became so popular, especially among the standard poodles. Que sobre todo en caniche gigante era tan cómodo y tan fácil que, o sea, todo el mundo lo quería.
desde You que se love it, aprobó este corte, this style, no? You love it. I you love like it. this clip. I love it. I love Exactly. it. I always cut when my show dogs are finished in the show ring, they all go into to this clip. Dice que le encanta. Desde que sus perros salen del ring y ya no se van a presentar más a exposición, todos pasan a este corte. I love it. Me encanta. You love it. ¿Puedo hacer una pregunta? And my dogs, when my dogs reach veteran age, we normally bring them out in this clip as well. Incluso cuando sus perros siguen en exposición, siguen compitiendo, ya en edad veterana, también muchas veces van en este corte. No more rubber Scandinavia. bands. No more rubber bands. Se acabaron las gomitas. Se acabaron las gomas. Rachel, le quiero hacer una ¿Qué me pregunta decías del referida a la corte asiático competición de en grooming. los gigantes? ¿A qué te refieres, Anaí? ¿Cómo, perdona? Me decías de los cortes asiáticos Claro, en de los gigantes. estilos ¿A qué- asiáticos, ¿Qué esto con opina? morro, los cortes más comerciales. Cuando él ve un caniche gigante en este estilo de cortes, ¿qué sensación tiene? How do you feel about when you see a standard poodle in a workshop type of trim, or these Asian with all the big face and the big legs and all this type of thing? How do you feel about that? Well, I have, of course, gotten used to it. And since I am a breeder and since I show my breeding stock, I abide by my breed standard. I can totally understand why groomers need to make money. And if there is a demand that the Asian style appeals to some people, I am okay with it. Do I like it? No, I don't. Él dice que se ha acostumbrado mucho a ver estas nuevas versiones. Él obviamente como criador, sus perros van en estándar, pero que también ejerce con sus propios perros de peluquero y que los peluqueros tenemos que comer. Entonces, si hay una demanda y gusta y la gente es feliz, le parece genial. Que si le gusta, Está no. perfecto. Vale. And if I can give you the reason, that my personal reason for not being so fond of it is that I think that the dogs lose breed characteristics. Ya. Si te da sus razones por las cuales que no es de sus cosas favoritas del mundo, y simplemente porque la raza pierde Pierde sus esas características características. que lo hacen tan específico y especial. Exacto. Ya. Claro, eso se entiende perfectamente para los amantes de esta raza, la que la cría y la que la ha trabajado durante tantos años. Pero bueno, las tendencias y las modas siempre también se imponen, ¿no? Exacto, Vale. exacto. Quiero meterme un poquito, y nos quedan 10 minutitos de entrevista, ¿sí? Quiero meterme un poquito en ya tema de competición de grooming. Me gustaría saber Vale. la opinión de Anders con respecto a cómo tiene que ir preparado un caniche en cantidad de pelo en una competición de grooming. Que hay siempre Vale. esta controversia en el tema reglamento, ¿no? O marcado, no muy marcado. Vale, ¿puedo hacerle una pregunta sobre este corte en Aprovecha. específico antes de que Aprovecha. cambiemos? Claro. Es tu momento, es tu Pregunta. debut. Vale, Faltaría más. vale. Pero This is hacemos la pregunta. my personal question. Sure. Where Sure. does the name terrier clip come from? Because we hear, I'm personally, because Richie's got the standard poodle and I'm learning everything with him, I don't agree with it. But you do hear here and there on other breeders, groomers and this, the name terrier clip, the lines and the angulations should be more like a terrier. And we believe that it's just to do with the ears and the tail. That's the only difference, because it has like a carrot tail and short ears. No. Uy, No, espera, no. one moment.
Time. Vale, ¿Qué le has yo le dicho? hago la ¿Qué le has dicho? pregunta que de dónde viene el nombre de también llamarlo Terrier Clip. Ujú. Porque, según Richie y yo tenemos entendido, el nombre Terrier Clip, al tener el Welsh Terrier, because I work with Welsh, we have a Welsh Terrier as well, es por las orejas cortas y el rabo en forma de zanahoria. Vale. Pero yo también he discutido con otros groomers sobre que las líneas tienen que parecer un terrier. Entonces eso perdería, porque un terrier es recto, perdería Claro. la elegancia y la forma del caniche. Entonces él ahora Ok. me va a dar su respuesta. Vale, Answer, muy buena please. pregunta, muy buena pregunta. Do you remember that I talked about the trim historically, and it was named Toilet 60? Ajá. Yeah. The Toilet 60, the way that it was transformed and interpreted in the Stockholm area, the ladies also did a terrier version of the same clip. So the Toilet 60 clip could have full ears and a tail pom-pom. But you could also shave the ears and shave the tail if you wanted to, or leave more hair on the tail. So it was actually the same clip, but it came in a terrier version. Had nothing to do with looking more like a terrier. Yes, I'm correct. Has ganado. Tenías que haber hecho unas apuestas. He ganado. Traduce, Vale, traduce. exactamente. Este corte del que hemos hablado en el pasado, el Toilet 60, había la versión que llevaba sus orejas largas y sus rabos, que sería lo que nosotros conocemos como el moderno, y ya las mujeres crearon, las mujeres lo estamos creando todo aquí, eso hay que decirlo, ¿eh? Las mujeres crearon su versión más cómoda aún, versión terrier, el cual lleva orejas cortas y rabo o afeitado o en forma de zanahoria. Pero el resto del cuerpo siempre con la anatomía, digamos, la silueta original del Toilet 6, ¿no? 60, Correct. que sería lo que un moderno o un terrier clip o un estocolmo o un escandinavo a día de hoy es la diferencia entre las orejas y el rabo. Nunca jamás puedes cambiar las líneas de un caniche. Exacto. And if I can clarify here, as a grooming judge, I can see the most horrendous versions where the groomer think exactly that the dog should look more like a terrier, and some of them add details specific for a Kerry Blue or for a Bedlington Terrier, but the most important thing, since this is in our breed standard, a poodle should still look like a poodle, and it should follow and enhance the anatomy typical of a poodle. Dice que lo puede también clarificar como juez de peluquería canina, que él ha estado y ha visto esta interpretación incorrecta de que tiene que tener líneas de terrier y que se ve horrendo, incluso poniéndole las líneas tanto de un Kerry o de un Wellington, y que no. Un caniche nunca, bajo ningún concepto, debe perder la esencia de un caniche. Si no, ya es una transformación y ya no estamos hablando de cortes de raza. Yo tengo una pregunta. No sé. One question. ¿Cuántas te quedan? Nos queda muy poco tiempo porque tenemos a nuestro segundo invitado esperando en sala. Bueno, y a lo mejor esta pregunta... Rápido, que esto está interesante. Vale. Para todos los que quieren aprender mucho más sobre el caniche, sobre las líneas en Europa, ¿dónde nos recomiendas ir a formarnos para hacer y aprender el arreglo perfecto del caniche? For all of us that want to learn and that are beginning and still have a long way to go,
here in Europe, where would you recommend people to go and learn? Well, Hmm. I honestly think that if you want to study the show clips, you need to go to, in my opinion, the World Dog Shows. En las exposiciones. Si quieres ir los cortes que son permitidos en show, en su opinión, en los campeonatos mundiales de show. Under one condition, that they are held Central Europe, because it's crucial and important that you have dogs coming from all over the place. The more central these shows are, the more dogs you get to see. Y ya para ponerle la guinda al pastel, lo más importante es que ese show, ese campeonato, se haga en el centro de Europa. Porque es un punto específico que viene de todas partes del mundo. Cuanto más centro de Europa sea, más diferencia de perro vas a ver. Y vas a ver todo tipo de perro, todo tipo de línea, y vas a poder aprender muchísimo. Okay. And of course, there are breed specialties, like poodle specialties. You have, of course, Poodle Club of America, where you will see some fantastic dogs when it comes to presentation. But those dogs will mostly be in continental. I have been schooled to do the continental in America. If you want to go to Scandinavia, you also have the Swedish Poodle National, which happens there, and you will see Scandinavian groomers do it the traditionally Scandinavian way. But you are, of course, have excellent groomers coming to specifically the World Dog Shows. Dice que tanto en el American Kennel Club, que ahí puedes ver un perro muy, muy, muy potente, pero la gran mayoría irán en continental. Y en los países nórdicos, en los escandinavos, ahí también puedes ver peluqueros, criadores muy, muy, muy grandes, muy potentes, en otros clips aprobados para show. Pero para él el mejor lugar, siempre para recomendar, sería los campeonatos mundiales que se hagan en el centro de Europa. Ok. Buenísimo. Ok. I Yo understand. tengo dos Thank preguntas you. para hacerle. Dos, y espero Vale. que igualmente nos vamos a volver a reunir en algún otro programa, porque Sí. es muy interesante lo que nos cuenta. Con respecto a competiciones de peluquería canina, que él ha sido juez, cuando veo un perro que ya está con líneas marcadas o que tiene un límite de pelo muy, muy corto, o sea, muy justo, ¿qué prefiere él como juez? ¿Ver un perro con pelo y una transformación o ver un perro más ajustado? As a grooming judge, when you go to judge to any type of competition, what do you value more? Having lots and lots of hair and getting to do some type of transformation, or have the dog having correct lines, how it's grown out, obviously in the time needed, and get a real good job out of it in the time that you have to do your work? Well, wouldn't it be ideal if there was a hair bear on the table that is dripping in hair, and you have a groomer go through that dog and put the lines in totally perfect, adjusted to the dog's anatomy? The dog will look $1 million when this groomer is finished. Will that happen? Very rarely. In the time stipulated for a competition. Absolutely. I don't know. It's not even realistic, to be honest with you. There is so much that can go wrong. I am not impressed personally if a groomer comes in with a dog that is totally overgrown.
And the groomer does, the groomer digs into the hair, but the final result is, a bit mediocre. It's a bit mediocre. A dog comes in maybe with 8 weeks of hair, and you can sort of see, of course, the dog has lines still there, but the transformation, the groomer brings out the anatomy of the dog, it enhances the style of the dog looks $1 million and is so much improved with not so much hair. Which of those two do I prefer? The last one. A ver, ¿qué nos dice más o menos? Él dice que en un mundo de ensueño llevarías un perro con un montón de pelo y en el tiempo que tienes para competir, de repente te darías la vuelta y ese perro valdría $1 millón. $1 millón. Eso no es realista. O sea, no funciona simplemente. Ya en los casos reales, que es llevar muchísimo pelo y hacer un trabajo, sí, bien, le quitó, a llevar unos aproximadamente 7-8 semanas, que obviamente hecho por un buen peluquero, más o menos se van a todavía ver las líneas, pero ese peluquero, tú te das la vuelta y ha resaltado la morfología del perro, el brillo del perro, la postura, el pelo está perfecto y ese perro vale $1 millón. Dice, pues ¿cuál prefiero? El segundo. El segundo sin pensarlo. Perfecto. Claro. Es una de Y las yo grandes también. situaciones Y yo, que pasa y yo. en la peluquería, en las competencias. O sea, los competidores entran con perros ya hechos y hay otros competidores que van con bolas de pelo y Sí, van a la transformación. Ok, mi segunda pregunta Bueno. es la siguiente, con respecto a los juicios, a las puntuaciones. Estamos proponiendo un sistema de juzgamiento digital para que el juez pueda utilizarlo mediante una aplicación y se pueda reflejar el puntaje que lo pueda conocer el competidor de manera privada, además de que quede un historial de todas las competiciones en donde participa. ¿Qué le parece a él que haya un sistema donde varias competencias puedan utilizarlo y que el competidor pueda ver sus calificaciones y su devolución de un juez, aunque sea por Vale. escrito? Vale. As a judge, here in Spain, they are trying to launch out a type of digital judgment system, which is like an app where you can judge every contestant on your app. And once it's finished, the people that have been competing can log in and see your actual feedback. What do you think they've done better? What you think they've done worse? What they can make better? What do you think about this? In my opinion, and from my experience being a grooming judge for 25 years, I think, to be quite honest with you, I am rather disappointed after I have judged that I'm not approached by more groomers wanting to know what was your opinion, what could I have done better, and of course there are always, when you compete, there are always elements of you maybe being disappointed by not being placed or whatever, but for your growth as a groomer, of course you need to know what you did good and what was not so good and what was excellent and what you need to improve. So I'm all for it. Dice que le encanta. ¿Por qué? Porque él, de la mayoría de competiciones que ha juzgado, se va decepcionado en el sentido de que los competidores muy No poco saben. se acercan a él a pedir su rapport, a saber qué pueden hacer mejor, ya sin juzgar obviamente a los concursantes, porque vamos nerviosos,
nos enfadamos porque creemos que hicimos un súper buen trabajo y nos subimos, porque el perro se nos portó fatal, porque las tijeras no, o sea, pasan un millón de cosas encima, porque no sabemos que podemos pedir el rapport o si el juez quiere hablar con nosotros. Para el crecimiento personal del peluquero es muy, muy importante saber qué hiciste bien, qué no hiciste bien y qué hiciste excelente. Excelente. Súper. Estamos Muchas trabajando. gracias. A ver, Anders. Uy, Anders. I would also like to say, in the same breath, that no system will be perfect for the competitor. The competitor will still stand there and scratch his or her head and wonder, what does that mean? Why did he say that? Or why did that judge say that? I think, and this is part of the whole game, we will have good judges, we will have mediocre judges, and we will have bad judges. And bad judges must also be educated to give critique. Dice que aún así, teniendo todo esto a mano, los competidores muchas veces nos vamos a quedar así, nos vamos a rascar la cabeza y vamos a decir, pues no entiendo realmente por qué nos dice eso, porque hay jueces muy buenos, hay jueces excelentes, hay jueces mediocres y hay jueces pésimos. ¿Por qué? Porque los jueces también deberían ser educados a dar un criterio, porque Tal cual. muchas Muy de veces acuerdo. ya va dentro de ti el no saber explicarle al competidor qué es lo que tú estás viendo o no tener la educación que hay que tener con esa persona que la ves un poco más sensible o a otra necesita que le des un poco de caña. Entonces, los jueces deberían también tener una educación a cómo dar ese Dar criterio. ¿Cómo dar una devolución? Exacto. Sí. Muy bien, me cae bien este hombre, ¿eh? Este Y hombre a me cae mí, y bien. a mí. Que estamos Díselo. trabajando en este We sistema. like you, we're friends, we're Estamos friends. trabajando, ya el sistema existe y que el próximo paso es crear un curso de formación para el juez para la utilización de la app. Vale, o sea que no quiero que se malinterprete esto, ¿eh? Es un curso para los jueces para que puedan utilizar la app y para que puedan dar devoluciones, ¿sí? O sea, una guía de cómo dar una devolución. No es Feedback. el criterio Sí. de su juzgamiento, ¿vale? En donde se van a poder This app certificar already como jueces exists, and they're digitales. trying to get it out there a bit. And with the app, what they're trying to do is some type of little course for the judges that are going to be using it Sure. to how to communicate what you really think and the feedback that the competitors really need to hear from you. Excellent. That's a very good start and a step in the right direction. But if there are listeners here now competing in grooming and they know that any of these judges they idolize or they look up to that judge, or they know that this judge they really like that judge's work, go to that judge. Ask for that judge's opinion. If you have more respect for one judge than another judge, ask the judges where you think you can get the most relevant critique. Dice que es excelente, que es un paso en la dirección correcta hacia donde tenemos que ir y aún así, cualquiera que nos esté escuchando, que compita, que quiera competir, vas a competir, hay un juez al que idealiza, al que respeta, al que te gustan sus trabajos, que hayas visto cualquier cosa con él que te guste, que te dé respeto, acércate, pídele su opinión, pídele su feedback. Hay alguno que tú ves un poco más así y otro un poco más con el que conectas, vete ahí, pide, no importa si es a los 3 de los 3 que te juzgan o es a uno, pero vete y pide información. Pues Sí. muchísimas Great. gracias, Anders.
Thank you. Thank you. Thank you por very, esta very much. entrevista. Esperemos volver a tenerte como invitado porque queremos preguntarte muchas cosas más. I prepare a lot of questions, but I don't ask you any question. Is that good or bad? ¿Eso es bueno o The time malo, finished. Lidia? Eso es bueno o malo, ¿Eh? dice. Es bueno o malo. ¿Qué dice que No, sea es bueno o malo? para otra vez, For otra another entrevista. time, for another time. Another for time. interview. Alright. Please. But it's Okay. so big, this conversation. Ha that we can sido- just talk and talk for hours, Yes. asking questions. Ha Yes. sido muy interesante todo. It's been Muchas, very, muchas very gracias. interesting. Quiero Thank decirle you a Anders very, very much. que Good. se quede, o sea, que se quede en la sala porque tenemos un invitado que es muy interesante, Isaac de Burbur, el organizador de Ibero Grooming, una competencia que se va a hacer en Sevilla. Vamos a ir a una pausa publicitaria y vamos a recibirlo a Isaac porque tiene muchas cosas muy interesantes para contarnos. ¿Vale? Vamos a una pausa, quédense por allí. Muchas gracias, Anders. Thank you very Chao, much, chao. Anders. Thank can you, send girls. Volvemos, your- ahora volvemos.